Continuamos entonces con la teoría. Paso a, no sé si tienen alguna consulta o algo antes de empezar. Bueno, habíamos quedado acá en listas. Habíamos, bueno, explicado como siempre, ¿no? ¿Sí? Hola, hola. Hola. Ah. Bueno. Habíamos explicado, bueno, como habíamos dicho, ¿no? Para cada vez que íbamos a hablar sobre un contenedor, un tipo abstracto de datos, un contenedor, íbamos a primero explicar las propiedades abstractas, operaciones abstractas sobre el contenedor, después una interfaz y después finalmente una o varias implementaciones, ¿no? Y para el caso de la lista, habíamos explicado la implementación por arreglos y ahora estábamos con la implementación por celdas enlazadas, ¿eh? En la práctica, las listas, por el tema del costo de las operaciones de insert y erase, las implementaciones de listas son, por lo general, con listas enlazadas, ¿eh? La implementación por vectores, acuérdense siempre, lo que les digo, que es solamente a efectos pedagógicos, ¿no? Porque realmente no existe la lista por arreglos, ¿eh? Bueno, entonces habíamos visto lo de el concepto de las celdas enlazadas. Las celdas, cada celda tiene dos campos, un campo elem y un campo next, que va enlazando con la siguiente celda. Y entonces habíamos dicho que lo más natural sería como los valores están contenidos en las celdas y los iteradores, ¿para qué sirven? Para ubicarme adentro del contenedor. Entonces lo más natural es que el iterador sea un puntero a celda. Bueno, pero ¿el puntero a qué celda? Entonces habíamos visto que en el caso de celdas simplemente enlazadas, cuando quiero hacer la operación de insert, solo puedo hacerlo si tengo un puntero a la celda anterior. Por lo tanto, eso me fuerza a definir como iterador el puntero a la celda anterior a la que contiene el dato. Si yo quiero insertar un elemento en la posición que corresponde al elemento i, necesito un puntero a la celda anterior para poder hacer los enlaces. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir como iterador el puntero a la celda anterior a la que contiene el dato. Bien. Creo que esto lo habíamos visto. Y entonces, bueno, si por ejemplo acá me dicen de insertar un elemento en la posición donde está el elemento... No, ya no tengo la computadora, dale. Hay un micrófono abierto. Bueno. Bien. Entonces, tenemos un elemento en la posición Y, queremos insertar un elemento en esa posición, bueno, creamos una celda, hacemos los enlaces y para eso necesitamos el puntero a la celda anterior, ¿eh? Bien, entonces ahí, por ejemplo, en este caso, definiendo así las posiciones, los iteradores como el puntero a la celda anterior, entonces, bueno, por ejemplo, después de haber hecho toda la inserción, el dato I está en la posición S, ¿no es cierto? El dato Z está en la posición R. R es el puntero a esta celda, a la que contiene el Y, pero es la que está antes. Y el dato W está en la posición Q, el puntero a la celda anterior. Bien, decimos que las posiciones están adelantadas con respecto al dato.
¿eh? Y entonces se planteaba la historia de que, entonces ahora si tengo, por ejemplo, 4 elementos, 1, 3, 2, 5, cada uno en su respectiva celda, bueno, el elemento 5 está en la posición Q3, o sea, el puntero a la celda anterior. El elemento 2 está en la posición Q2, el 3 está en la posición Q1, y el 1 ¿dónde está? Bueno, entonces introducimos el concepto de celda de encabezamiento. Esa celda de encabezamiento es una celda que nace y muere con la lista, o sea, en el momento de crear la lista, la creamos. Su dato, el dato que está contenido no nos interesa, por eso está acá rayado, ahí no hay dato, no guardamos nada. Y bien, y en la lista lo que mantenemos es un puntero a esa celda de encabezamiento. Después las otras se van enlazando a partir de la celda de encabezamiento. Bien. Ok. Entonces, la posición del primer elemento es el puntero a la celda de encabezamiento, porque es la celda anterior que es la celda de encabezamiento. Bien. Como Big-An es el iterador correspondiente a la primera posición, Big-An es, de hecho, el puntero a la celda de encabezamiento. Bien, entonces si hacemos, por ejemplo, acá, retrieve de una posición que es el Q0, como Q0 es el puntero a la celda de encabezamiento, corresponde al elemento siguiente, ¿no es cierto? O sea, el elemento 1 está en la posición Q0. Entonces, si hago retrieve de Q0, me va a retornar, en este caso, 1. Si hago retrieve de Q1, me va a retornar 3, porque 3 está en la posición Q1. Esta es la historia de las posiciones adelantadas. Bueno, hay que tenerlo en mente eso y véanlo bien porque es un dolorcito de cabeza. Bien, las funciones de la clase. Bueno, el constructor, por ejemplo, hacer la lista como objeto, lo único que contiene son 2 campos, el campo first y el campo last, que son punteros a celda. El first es el puntero a la celda de encabezamiento, y el last, bueno, y el last es a la última celda. Bien. En el constructor, ¿qué hacemos? Primero tenemos que alocar la celda de encabezamiento. La celda de encabezamiento nace y muere con la lista. Es creada en el constructor y destruida en el destructor. Entonces lo que hacemos un new cell y eso mismo lo asignamos a first. O sea, first, acuérdense que acá en la cadena de inicialización, después del nombre del constructor, que en este caso es list 2.2.list, bueno, viene la cadena de inicialización y ahí entonces hacemos un new cell y el valor que nos retorna eso lo asignamos a first. Y después last es first, porque inicialmente cuando la lista no tiene ningún elemento, ningún elemento, first apunta a la celda de encabezamiento, eso siempre es así, pero al arrancar, como no hay ningún elemento, last, que es el puntero a la última celda, también es la celda de encabezamiento. O sea que inicialmente para una lista vacía, los dos apuntan a la celda de encabezamiento. Creo que por acá abajo tengo un dibujito de una lista acá. La lista vacía contiene una sola celda, que es la celda de encabezamiento, ningún dato, y first y last, los dos apuntan a la celda de encabezamiento. First siempre apunta a la celda de encabezamiento, pero cuando arranca está vacía, last también apunta a la celda de encabezamiento. Bien, entonces el constructor, dijimos, es así. Después, el destructor, ¿qué hace? Bueno, el destructor tiene que liberar todos los recursos. Bueno, los recursos son todas las celdas, incluido la de encabezamiento. Bueno, hago un clear, vamos a ver después, pero clear, acuérdense, que elimina todos los elementos de la lista. O sea que va a borrar todas las celdas que contienen un dato. O sea, todas menos la celda de encabezamiento. Entonces, hago un clear, con eso borro todas las celdas menos la de encabezamiento y después finalmente tengo que borrar la de encabezamiento, liberar la de encabezamiento, delete first. Bien, retrieve dado un iterator me tiene que devolver el elemento correspondiente a ese iterator.
pero acordémonos de que las posiciones están adelantadas. O sea que si me pasan Q1, yo tengo que retornar el 3. Por lo tanto, tengo que hacer Q1 es un puntero. Vamos a abrir acá una pizarra. Y entonces, tengo entonces, tengo me pasan la posición de un elemento, por ejemplo, la posición del 3, que es el puntero a la celda anterior, o sea que me pasan Q1. Entonces tengo Q1, que es un puntero a celda. De eso tengo que obtener la celda, para después obtener el puntero que es la siguiente celda, y ahí tener el dato, ¿no es cierto? Entonces de Q1 tengo que desreferenciarlo para tener la celda. Después de la celda, esto asterisco Q1 es toda esta celda que está acá, asterisco Q1 es toda esta celda que está acá, de eso tengo que tomar el campo next. Eso es un puntero, sería el Q2, el puntero a la siguiente celda. De eso tengo que tomar, desreferenciarlo, y tengo esta celda, la que contiene al 3. Entonces de a eso tengo que tomar el campo elem. Bien, como ustedes recordarán, en C y C++ hay un atajo sintáctico que es para, dado un puntero a un objeto, asterisco el puntero me da el objeto y después el operador punto me da un campo de esa estructura. Bueno, hay un atajo para el asterisco punto que es la flechita. O sea que directamente acá puedo hacer asterisco Q1.next es directamente Q1 flechita next. Y después asterisco punto elem es flechita elem. Entonces directamente lo que puedo hacer es, cuando hago acá retrieve, pasan el iterator P, tengo que hacer P flechita next, flechita elem. Flechita es el operador de contracción del asterisco punto. Bien. Y lo que hay que tener en cuenta es que retorna una referencia. ¿Se acuerdan de eso? O sea, habíamos visto las funciones que retornan referencias. Bueno, acá retorna el campo elem de la siguiente celda, pero con ampersand, o sea, LMT ampersand. Eso es lo que me habilita a poder modificar el elemento que está contenido en esa celda. O sea que el retrieve lo puede usar tanto para ver el elemento como para pisar y ponerle un nuevo valor al elemento. Next. Bueno, fíjense. Supongamos que tengo la posición que corresponde el iterator que corresponde al elemento 3. ¿Quién sería? El puntero Q1, ¿no es cierto? Y ahora me dicen hacer el next. Bueno, el next correspondería al puntero, perdón, a la posición del elemento 2, que es Q2. O sea que si a mí me dan Q1, el next es Q2. Como están adelantadas, pero como están adelantadas en los dos, simplemente es pasar el next, el puntero a la celda siguiente. Entonces, dado Q1, tengo que hacer asterisco Q1.next, asterisco punto Q2, o sea, Q1 flechita Q2. O sea que acá es P en next. ¿Está? P en next. Si yo tengo el puntero a Q1, tengo que hacer asterisco Q1 punto next, o sea, Q1 flechita next. Lo que está acá, P flechita next.
Como están las dos adelantadas, tanto la del que estoy tomando como la del siguiente, solamente hay que tomar *next, sea flechita next. Bueno, prev, en este caso como son listas simplemente enlazadas, ¿se acuerdan que prev no lo puedo obtener en tiempo orden de 1, no hay flechitas que vayan hacia atrás. Si bien están adelantadas las posiciones, fíjense, supongamos que me dijeran el prev de la posición, el prev del iterator correspondiente al elemento 2. Bueno, el iterator correspondiente al elemento 2 es Q2, es la flecha al elemento, es el puntero a la celda anterior. Pero si ahora me piden, yo tengo la posición de 2, que es Q2, y me piden el prev, sería la posición del 3, que es Q1. Y como yo lo que tengo es el puntero a la celda que contiene el 3, el Q2, no puedo obtener en tiempo orden de 1 el puntero a la celda anterior. La única forma, ¿cuál es? Es ir a la celda de encabezamiento y empezar a recorrer los enlaces hasta llegar a Q2. Entonces eso es lo que está acá. El prev de un iterator P, bueno, fíjense, voy al first y empiezo a recorrer hasta encontrar la celda cuyo next es la que tengo en este momento, la P. Repasen bien el código, pero básicamente ir al principio y empezar a recorrer los enlaces. Por lo tanto, obviamente, prev, en este caso, con celdas simplemente enlazadas, va a ser orden de n. El avanzar hacia el end de la lista, o sea, avanzar en el sentido de la lista, es orden de 1, pero avanzar en el sentido hacia atrás, hacia adelante, mejor dicho, es orden de n. El menos menos, o el prev, es orden de n. Insert, bueno, tengo un iterator P, esta es la nueva celda, por ahora miren lo de arriba, que es la lista, antes de insertar la nueva celda, entonces tengo esto de arriba, entonces tengo que insertar un elemento en la posición P, P es, hacia acá, P es el puntero a esta celda, P corresponde al elemento Y, ¿no es cierto?, antes de insertar. Entonces me dicen, insertar en la posición P un elemento K. Bueno, este elemento K lo tengo que meter crear una nueva celda, que es esta que acá abajo, poner el elemento y corregir estos dos enlaces. Bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, por empezar, me pasan la posición del elemento Y, que es este puntero a la celda anterior, P. Bueno, me consigo el puntero a la celda siguiente, Q. Q igual a P next. Tengo los dos punteros, el puntero a la celda anterior, P, que es el que me pasaron, y el Q, que es el que tiene el dato. Bien. Bueno, ahí entonces creo la nueva celda, new cell, y tomo el iterador a esa nueva celda. Iterator C igual a new cell. Tengo esta nueva celda acá y su puntero. Bueno, piso los valores, ¿no? P next igual a C. O sea, ahora P, ya no, el next no apunta a la siguiente de antes, a la que contenía al dato, sino a la nueva celda. Y el next de la nueva celda apunta al viejo, CNext Q. ¿Estamos? Ahí corregí estos dos enlaces. Este enlace que iba de esta celda acá, ahora pasa de acá a acá y de acá a la celda. Bien. Ahora hay que pisar el dato de la nueva celda con el K, CNLM K. Bien. ¿Y ahora qué falta hacer? Todas las operaciones que modifiquen la lista, si la modifican, tengo que tener cuidado si no cambió el first y el last. Perdón, el last. El first no cambia nunca. El first se define, el first apunta a la celda de encabezamiento. Y eso se define en el momento de crear la lista, en el constructor de la lista. En cambio, el last apunta a la última celda. O sea que cada vez que inserto o saco o elimino una celda, o sea, en los insert o erase, tengo que verificar si no toqué
Si no, borré la última celda y por lo tanto ahí tengo que cambiar el last. Entonces, si esta celda, que es la última que... O sea, si yo inserté... ¿Cuándo yo habría modificado el last? Bueno, cuando yo ahora inserté en el insert, inserté una nueva celda. ¿Cuándo se podría modificar el last? Si esta nueva celda que inserté es la última, pasa a ser la última. ¿Cuándo pasa a ser la última? Cuando en realidad este dato no existía acá. Cuando yo inserté en end. Si a mí me pasan P, el iterator P, que es end, entonces ahí esta pasa a ser la última celda, era en realidad esta, la P, la que contenía el elemento anterior, esta celda en realidad no existiría, y esta nueva celda que inserté, esa pasa a ser la última. Bueno, ¿cómo me doy cuenta de cuándo pasa eso? Bueno, cuando inserté en end, o sea, cuando el Q, que era este que está acá, el next del campo que me pasaron, o sea, si la flecha, la celda esta P contenía en el campo next un null acá, ahí quiere decir que yo acabo de insertar en la última posición. Y tengo que refrescar, tengo que actualizar el last. Entonces, si Q es null, last igual a C. Last pasa a ser el puntero de la nueva celda recién insertada. ¿Estamos? Y todas estas rutinas tienen que retornar el P, la posición refrescada. Return P. Bien. Began retorna el puntero a la posición del primer elemento. La posición del primer elemento, acuérdense que es el primer elemento, por ejemplo, acá en este caso sería 1. Su posición, ¿cuál es? El iterador a la celda, perdón, el puntero a la celda anterior. La celda anterior es la celda de encabezamiento. Siempre que tengo el primer dato de la lista, la celda anterior es la celda de encabezamiento. Entonces, siempre began es el puntero a la celda de encabezamiento, o sea, first. Entonces, began simplemente retorna first. Bueno, y end, ¿qué es end? Bueno, fíjense. Supongamos este caso, ¿no? End sería en realidad la posición que está pasada a la última, o sea, sería esta celda en gris acá, que está acá. Pero que en realidad no existe, ahí no hay ninguna celda, ¿no? Pero justamente como las posiciones son tan adelantadas, es el puntero a la celda anterior. O sea, el puntero a la celda anterior a la gris, ¿cuál es? Esta que contiene al 5, que es la última celda de la lista. Ojo, no la última posición, porque hay una posición más que la posición esta, pero es la última celda. Todas estas cosas tienen que repasarlas y pensarlas bien porque son un dolor de cabeza, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, end retorna last. Esta implementación que hicimos acá la lista contiene un first y un last. El first hay que tenerlo, porque si no, no podríamos acceder a toda, o sea, un puntero a la primera celda hay que tenerlo, ¿no? Porque si no, no podríamos hacer nada si no tenemos un puntero a la primera celda. Pero el last podríamos evitarlo, porque siempre podríamos obtener el last yendo al principio y empezar a recorrer hasta encontrar un next que sea null. Bueno, pero eso haría que el end sea orden de n. De esta forma, como hicimos acá, al tener un puntero last, que es el puntero a la última celda, end va a ser orden de 1. Tenemos la ventaja de que end es orden de 1. ¿Cuál es la desventaja? De que, bueno, tenemos una sobrecarga adicional en espacio, las listas tienen 2 punteros, el first y el last, y la desventaja es que ese last hay que mantenerlo. Cada operación que modifica la lista hay que andar haciendo operaciones para mantenerlo, con el consecuente, digamos, código adicional y costo adicional. No parece mucho, pero bueno, es una comparación, una serie de cosas. Bien. Erase, dado un iterador, dado una posición P, me dicen de borrar el elemento que está en ese iterador. Supongamos que dan este P
Tengo que borrar el elemento que está en la posición P. ¿Cuál es el elemento que está en la posición P? ¿El X? No, el W, ¿no es cierto? Porque es el elemento que está, o sea, P es, el W está, el iterator correspondiente a W es el puntero a la celda interior, o sea, P. Pero el que tengo que borrar es este. Bien. Entonces, primero corrijo los enlaces, o sea, la celda anterior, el campo next, lo tengo que redireccionar a la siguiente AW, a esta, y liberar el espacio ocupado por esta celda. Bueno, entonces, fíjense, entonces me dan el iterator P, que es el puntero a esta celda. ¿Qué me consigo? Me consigo el iterator, perdón, el puntero a la celda siguiente, Q igual a P flechita next. Tengo este que está acá. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Enlazar esta celda con esta. P en next igual a Q en next. Q en next es esta que está acá. Y ahora puedo liberar a la celda Q, delete Q. Y hay que retornar el iterator refrescado, el P refrescado, return P. Bien, ustedes cuando vean, estudien, insert y erase, primero piénsenlo en el caso general, en el caso en que no es, por ejemplo, ni estoy insertando en la última celda, ni estoy borrando la última celda, ¿no es cierto? Entonces, mírenlo eso y piénsenlo. Ese es el caso más simple. Después hay que pensar qué pasa si, por ejemplo, acá estoy borrando la última celda. ¿Falla? ¿Hay algún problema? Por ejemplo, acá algunos de estos punteros va a ser nulo. Por ejemplo, este puntero, el Q en next, es nulo. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Acá justamente, fíjense, al arrancar, supongamos que esta fuera el W fuera el último elemento. O sea que este I no existe, ¿no es cierto? Acá no hay nada. Bueno, acá habría un null. Bueno, pero no pasa nada, ¿eh? Repásenlo y no van a ver que no pasa nada. Q, o sea, acá cuando hago Q igual a P flechita next, bueno, P flechita next, es esto que está acá, que es Q. Acá el Q en next, acá habría un null, acá habría un null. Q en flechita next es igual a null. Y bueno, no pasa nada, cuando digo P flechita next igual a null, estoy diciendo que ahora esta es la última celda de la lista. Bien, y en todas estas cosas hay que ver que si estoy modificando la última celda de la lista, tengo que actualizar el last. Bueno, acá justamente, si la que borré, esta es la última celda que contiene un dato, tengo que actualizar y ahora decir que esta es last, o sea, la anterior. Entonces, si P next es last, o sea, si este era last, ahora last tiene que ser P, esta, la anterior. Todo eso es lo que tienen que mirar ustedes. Primero, piénsenlo en el caso más fácil, en el cual no es la última, la posición que estoy borrando no es la última, y después piénsenlo cuando es la última y vean que siempre funciona. Bien, acuérdense que erase tiene que ser una posición de referenciable. Y insert, en cambio, podría ser en no de referenciable. Todo eso piénsenlo. Bueno, erase de un rango. ¿Se acuerdan que había un erase de PQ? O sea, borra todos los iteradores, todas las posiciones, desde P hasta Q, incluyendo a P y sin incluir a Q. Q incluso puede ser end. Bueno, si acá me dicen borrar desde P a Q, fíjense, supongamos que P es el puntero a esta celda y Q es el puntero a esta celda. ¿Qué me están diciendo? Acuérdense que hay que borrar P, o sea, P corresponde al elemento W y Q corresponde al elemento Z. Entonces yo tengo que borrar todos los elementos desde W hasta Y, porque no tengo que incluir a Z, ¿no? O sea, todos los que están marcados acá en rosado. Bueno, entonces, a ver, por empezar, si P es Q, quiere decir que tengo que borrar todos los elementos desde P hasta Q, incluyendo a P, pero sin incluir a Q, no hay ninguno, porque P es Q. Entonces,
no tengo que hacer nada, ¿eh? Y simplemente retorno el P refrescado, que en realidad como no hice nada, es el mismo P. Y ahora, entonces, si P no es Q, entonces tengo que empezar a borrar. ¿Qué hago? Me consigo un R, que es el siguiente, y empiezo a borrar los P. A ver cómo es. Actualizo ya enlazo el P en next con el Q en next. Entonces ya estoy haciendo este enlace. Y ahora empiezo a borrar todas las celdas R. R, mientras que R no sea Q en next, mientras no llegue hasta acá, empiezo a volar los R y voy actualizando, voy con un puntero, voy avanzando por el siguiente. Todo el código se lo dejo a ustedes que lo repasen. Pero básicamente acá con la figurita esta que está acá lo van a sacar, lo van a entender. Bien. Clear. Bueno, clear lo hacemos en forma, ¿se acuerdan? Lo habíamos dicho, genérica. Ya tenemos implementado began y end y erase. Bueno, hacemos erase de began end. Porque básicamente clear quiere decir borrar todos los elementos y justamente hacer un erase de un rango con el rango PQ, que es began end, equivale a borrar todos los elementos del contenedor. Va desde began hasta end, incluyendo a began, pero sin incluir a end. Bien, print, acuérdense que es un invento mío, ese no hace falta, o sea, no existe en la librería. Bien. Bueno, began. Acá están, yo les fui explicando el código. Acá en estas slides que vienen después está explicado más lo que más o menos estuvimos viendo recién. Acá está explicado que end, bueno, retorna, ¿se acuerdan que retornaba last? Pero que en realidad si no tuviéramos last, tendríamos que hacer el lazo este. Con lo cual sería orden de n. Bueno, y bueno, ahí está, ya explicamos. Entonces, listas por punteros. Bueno, entonces vimos dos implementaciones de listas, listas por arreglos y listas por punteros. Ahora vamos a ver otra tercera implementación, que es listas por cursores. Bueno, ¿qué quiere decir por cursores? Bueno, en la implementación previa, o sea, con punteros, las celdas son alocadas en el área de almacenamiento dinámico del programa. Cada celda la vamos a alocar con new y delete. Una variante de esto es usar un gran arreglo con todas esas celdas y que todas las celdas vivan juntos en un solo gran arreglo de celdas. En la práctica resulta ser muy parecido a la implementación por punteros, nada más que hay que traducir alguna de las operaciones. Vamos a ver. Bueno, por empezar, ¿por qué usar cursores en vez de punteros? Bueno, porque la gestión de celdas puede llegar a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque todas las celdas las tengo juntas en un solo arreglo. Otra es un poco el uso eficiente de la memoria, no solo en tiempo, sino también en cantidad de memoria. ¿Por qué? Porque cuando hago un new delete, yo estoy alocando celditas, todas sueltas, en diferentes posiciones de la memoria. Entonces puede ocurrir lo que se llama una fragmentación de la memoria. Tal vez yo tengo, o sea, yo tengo en mi memoria, la memoria de la máquina es un gran chorizo así de bytes, y yo voy alocando celditas así sueltas en la memoria, y yo capaz que no tengo muchas alocadas, pero como las tengo todas alocadas y sueltas, en algún momento quiero alocar un arreglo así grande como este, y no tengo lugar. Si bien sumara todos los pedazos vacíos que tengo lugar, pero tengo todas celditas alocadas sueltas en la memoria, y debido a la fragmentación que tengo en la memoria, no puedo alocar un pedazo grande. ¿Está? Bien.
Eso muchas veces cuando queremos explicitar eso, se muestra la memoria como si fuera un queso gruyère, un queso así con agujeros, que le faltan agujeros. Hay queso, pero si quiero agarrar un pedazo grande de queso sin agujeros, no puedo, porque tengo agujeros por todos lados. Bien. Otra motivación para usar cursores es que reemplaza los punteros en lenguajes donde no hay punteros. Si yo en mi lenguaje no tuviera punteros, bueno, tendría que alocar las cosas adentro de arreglos. Otra ventaja, ya desde el punto de vista pedagógico, es que entender cómo funcionan los cursores van a ver, para mi juicio, bastante interesante porque permite entender cómo se aloca la memoria en el heap, en el free store de la máquina, la memoria que se aloca dinámicamente con operadores new, delete, malloc y free. Bueno, ¿cuál es la desventaja de los cursores? Bueno, hay que reservar un gran arreglo de celdas. O sea, de nuevo, así como en la implementación por arreglos, tiene un cierto grado de rigidez. Yo de entrada tengo que decir cuántas celdas voy a usar. ¿Cuántas voy a usar? ¿1 millón? ¿1000? ¿10.000? ¿100.000? Si reservemos pocas, se nos pueden acabar. Si reservamos muchas, podemos estar alocando memoria por demás. Lo mismo, o sea, es lo mismo que nos pasaba con las listas por arreglos. ¿Cuál es la diferencia con las listas por arreglos? Que en las listas por arreglos yo tengo que saber, tengo un problema con cada lista. O sea, yo no sé si tengo algunas listas que tienen pocos elementos, tienen 10 elementos, capaz que se acuerdan del max size ese que teníamos. Bueno, el max size, si elijo max size 100, bueno, las listas que tienen menos de 100 estoy bien, las listas que tienen más de 100 estoy mal. Entonces, pero quiero decir, si tengo muchas listas que tienen pocos elementos y alguna lista que tiene 1000 elementos, entonces max size 100 no me va a funcionar. En cambio acá con cursores, lo único que tengo que dimensionar es un gran arreglo donde van a estar todas las celdas. Tengo una sola elección, no tengo que elegir un parámetro para todas las listas, sino que es uno solo para toda la cantidad total de celdas que voy a usar. Entonces, por un lado, o sea, es menos rígido que las listas por arreglos, porque lo único que tengo que saber es cuántas celdas en total voy a usar. Pero tengo que saber cuántas por cada tipo. Porque voy a necesitar un arreglo de celdas. Si voy a tener listas con diferentes tipos, o sea, listas de enteros, listas de dobles, listas de string, para las listas de enteros voy a necesitar un arreglo con celdas cuyo campo next sea enteros. Para la lista de dobles, un gran arreglo donde las celdas tengan en el campo elem tenga dobles. Y así siguiendo. O sea que para cada tipo voy a necesitar un arreglo de celdas para ese tipo. Entonces voy a tener que saber a priori tendría que saber cuántas celdas de enteros voy a usar, cuántas celdas de dobles voy a usar, cuántas celdas de string voy a usar. O sea, es menos rígido que las listas por arreglo, pero sí sigue teniendo un grado de rigidez. Tengo que saber cuántas celdas voy a usar y por cada tipo. Bien, entonces nuestra implementación va a tener esta pinta que está acá. Bueno, la clase celda ahora tiene un campo LMT-elem, el campo elem, y un campo next que es de tipo iterator. Ese tipo iterator lo tengo definido acá y ¿qué voy a usar como iterator? Bueno, como ahora las celdas viven en un gran arreglo de celdas, ya no las ubico por punteros, ya no están sueltas en la memoria de la máquina, sino que están adentro de ese arreglo. Entonces simplemente las identifico con un entero que las ubica adentro de ese arreglo. O sea que el iterator ahora va a ser un int. Typedef int iterator t. Bien, entonces la celda contiene un elemento y un iterator. Bien, la clase lista ahora va a contener varias cositas.
Por empezar, voy a tener que tener un lugar donde guardar esas celdas, un gran arreglo de celdas. Ahí se le voy a llamar cell space. Entonces tengo un cell asterisco, cell space, un arreglo de celdas. El arreglo lo manejo a través de un puntero. ¿Se acuerdan que cuando tengo un arreglo alocado dinámicamente, lo que tengo es un puntero al primer elemento, un cell asterisco? Bien, y después unas cositas adicionales que vamos a ir viendo. Top free cell, que me va a decir cuál es el primer celda libre en ese arreglo. Cell space size, el tamaño. Null size, null cell, ya vamos a ver. Todas estas cosas las vamos a ver después. Todas estas cosas que están acá son comunes para todas las listas. Entonces las voy a declarar static. Static cell asterisco cell space, o sea, tengo un solo, ya no es que tengo un arreglo, en el caso de las celdas por arreglos, cada celda tenía su arreglo de celdas. Ahora no, tengo un gran arreglo de celdas, por eso es un static cell asterisco cell space. El arreglo de celdas es el mismo para todas las listas. Y después unas funciones new cell y delete cell que me van a hacer el arreglo, digamos, el manejo de la memoria. Después, bueno, las listas, fíjense que todo esto es static, así que es común para todas. New cell y delete cell son funciones privadas que me sirven a mí, programador de la lista, para manejar las listas, pero el usuario de la clase no debería saber que existen, no las debería usar él. Y después, cada celda, cada lista, sus datos que son. Bueno, es igual que en punteros. Es un puntero, en la implementación por puntero, eran puntero a la primera y a la última celda. Acá son cursores, o sea, enteros, que indican dentro del arreglo cuál es la primera y la última celda de la lista. Y después hay una función, cell space init, toda esta maquinaria del arreglo de celdas y bueno, ya vamos a ver de toda la organización de ese arreglo de celdas, hay que inicializarlo. Antes de arrancar y antes de poder definir a la primera lista, hay que inicializar todo eso. Bueno, hay una función cell space init, inicialización del espacio de celdas, que se va a encargar de inicializar todo eso. Bueno, entonces vamos a ir explicando, ¿no? Las celdas son como en el caso de los punteros, pero ahora en el campo next ya no es de tipo puntero, sino que de tipo entero, porque los iterators son de tipo entero. Las celdas viven en el arreglo cell space, que es un arreglo estándar de elementos de tipo cell. Cell asterisco cell space. De tamaño cell space size. Todo eso es común para todas las listas. Hay un solo arreglo para todas las listas. Así que por eso son static. Bien. Bueno, cell space es declarado static porque es global para todas las listas. Y el cell space size lo mismo. Bueno, antes, ¿cómo sabíamos dónde terminaban las listas? Porque usábamos un puntero especial, que es el puntero nulo, para marcar la última celda, tenía en el campo next un puntero nulo. Bueno, ahora podemos usar 0 como índice de celda nulo. Bueno, no es cierto, porque dentro de un arreglo yo puedo tengo una celda que es la celda 0. En C, de hecho, los vectores empiezan en 0, o sea que yo puedo tener un arreglo una celda que esté en la posición 0. Entonces, ¿qué me toca hacer? Algún índice de celda dentro de un arreglo que yo nunca jamás vaya a usar. ¿Cuál puede ser? Bueno, uno negativo, el -1, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo definir que ahora mi índice de celda nulo es el null cell, que es -1. Eso es un parámetro static declarado adentro de la clase. Static iterator t null cell. En algún lugar hay que inicializarlo, pero va a valer -1. Bien. Entonces, acá vemos un ejemplo. Fíjense, tengo este arreglo de celdas, el arreglo global de celdas,
que tiene en total, si no me equivoco, 12 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por acá está. Acá está un índice al costado de 0 a 11. Son 12 celdas. ¿Ok? Dentro de ese espacio de 12 celdas tengo dos listas. La lista L1 y la lista L2. Las celdas que pertenecen a la lista L1 las pinté en verde y las celdas que pertenecen a la lista L2 las pinté en azul. El resto son celdas libres que me pueden servir para crear nuevas listas y las pinté en magenta. Bien, veamos la lista L1. La lista L1, bueno, las listas en sí, habíamos dicho que los únicos datos que tienen unas cosas que son estáticas, pero la lista en sí es igual que en puntero. Lo único que tiene son dos enteros, dos cursores, lo que llamamos cursores, que son enteros, que son posiciones adentro de este arreglo, y que son 2 y 8. ¿Qué quiere decir? Que la lista L1 arranca en la celda 2. Esa celda 2 es esta que está acá, y tiene un dato que no me importa. Fíjense, el arreglo es un arreglo de celdas, o sea que cada celda tiene dos campos, el campo lem y el campo next. Bueno, en este caso entonces la lista L1, la primera celda es la celda 2, me voy a la celda 2 y esa es la celda de encabezamiento, o sea que su dato no me importa, por eso lo marqué con asterisco. Y lo que sí me importa es el campo next, que en este caso es 5, y que quiere decir que el primer dato está en la celda 5. Me voy a la celda 5 y me dice que el dato es el elemento 6. Entonces quiere decir que la lista ¿cuánto habíamos dicho? La lista L1 vamos a ponerlo acá. La lista L1 la lista L1, el primer elemento es el 6. Después, el 6, la celda 6, la siguiente es la 11. Me voy a la 11 y me da el elemento 9. La siguiente es la 6, el elemento 5. La siguiente es la 8. El elemento es el 3. Y la siguiente ahí es un circulito que ahora ya no es 0, el null, es el -1, el null cell, que es -1. Yo acá de todas formas lo pinté con un circulito negro. O sea que la lista se termina ahí. O sea que la lista L1 tiene 4 elementos, 6, 9, 5, 3. O sea que la lista L1 tiene 4 celdas ocupadas más una que es la celda de encabezamiento. Tiene en total 5 celdas ocupadas. La otra lista que vive acá es la lista L2. La lista L2 arranca en la celda La lista L2 arranca en la celda 9. En la celda 9, la de encabezamiento, el next me dice que la primera celda con dato es la celda 1. La celda 1 tiene el dato 2 y continúa en la 10. Me voy a la 10 y tiene el dato 5. El dato 5, la siguiente es un null cell, -1, por lo tanto ahí ya termina. O sea que la lista L2 tiene dos datos, por lo tanto 3 celdas, contando la de encabezamiento, son las azules, y entonces en total 3 celdas, ¿no es cierto? Entonces tengo dos listas, cada una tiene 4 celdas, la otra 2 celdas, 6 celdas, más las 2 de encabezamiento, 8. En total, de las 12 celdas del espacio de celdas, tengo 8 ocupadas por las listas L1 y L2. El resto, que son las magenta,
bueno, están libres y, bueno, tengo que ver cómo las organizo, ¿no? Porque ahora si yo quiero, por ejemplo, agregar una nueva celda a las listas L1, L2 o crear una nueva lista, tengo que ir tomando celdas de ese espacio de celdas. Bueno, ¿cómo las voy a organizar? Bueno, voy a tener un puntero que le voy a llamar top free cell, que me apunta a la primera celda libre. Por ejemplo, acá es la celda 7. Bueno, la celda 7 y en el campo next tengo un cursor a la siguiente celda libre. La siguiente celda libre es la 0, me vengo a la 0, la siguiente es la 4, la siguiente es la 3 y la siguiente es null cell, o sea que termina ahí. O sea que las 4 celdas libres, que son las magenta, están enlazadas entre sí también por cursores. ¿Mm? Es como si fuera otra lista, enlazada por cursores. Funciona como otra lista enlazada por cursores. Los datos de esas celdas, por supuesto, no me interesan, por eso están marcados con asterisco. Y cómo accedo a ellas a través del top free cell. Es lo único que necesito. Ese top free cell es un cursor que está declarado static en la clase lista. Acá está el top free cell. Iterator T top free cell es un cursor, un entero, declarado static. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Ok. Entonces, para la gestión de celda, bueno, ya medio explicamos cómo funciona. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ok. Bueno. Entonces, debemos escribir funciones que emulen a los operadores new y delete. En el caso de punteros, cuando tenemos que crear una nueva celda, ya sea nueva celda de encabezamiento o una nueva celda para un dato, tenemos que usar new y después liberar con delete. Bueno, ahora ya eso no lo hacemos más con los operadores new delete de C++, sino que nosotros tenemos que encargarnos de hacerlo. Y ahí, acá es donde digo que esto está interesante porque acá entendés cómo funciona la memoria de la máquina, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que escribir unas funciones new cell y delete cell. New cell se va a encargar de darme un cursor a la nueva celda, a una nueva celda libre, y a su vez actualizar el top free cell. Y delete viceversa, ¿no es cierto? Liberar una. Bien, entonces lo mantenemos como una lista de celdas enlazadas. Top free cell apunta a la primera celda libre y el campo next de la iésima celda libre apunta a la i más unésima celda libre. La última contiene un campo next inválido, null cell. Es como una lista normal enlazada, pero acá no me interesan las posiciones, porque en realidad lo único que me interesa es disponer de una celda libre y chau. Yo no quiero tal celda libre, una celda libre específica. No necesito posiciones en esta lista, ¿no? Porque lo único que me interesa es una celda libre. O sea que vamos a ver que en realidad funciona como una pila. Todavía no vimos, pero vamos a ver que la pila, la propiedad es esa, que yo normalmente la uso cuando quiero tener elementos ahí guardados que no me interesa un elemento específico, sino que me interesa el primero libre que tenga. Bien, entonces acá tenemos las funciones new cell y delete cell. New cell, por ejemplo, me piden una celda libre, ¿qué tengo que hacer? Bueno, devuelvo top free cell. Top va a ser la celda libre que voy a retornar, acá la retorno. Entonces top igual a top free cell. Nada más que tengo que actualizar el top free cell, ¿no es cierto? Entonces mantengo top igual a top free cell, esto es lo que voy a retornar, y después actualizo top free cell. ¿Cómo hago para actualizar? Bueno, top free cell igual a cell space de top free cell.next. Fíjense, acá cuando tengo un cursor y hago cell space de ese cursor .next, es como el flechita para punteros. Estoy desreferenciando, obteniendo la celda y después punto. Nada más que acá no puedo hacer que asterisco punto es flechita, porque no es un asterisco. No estoy para desreferenciar acá, no es la memoria de la máquina con la cual desreferencio con asterisco, sino que acá
la forma de referenciar, entre comillas, es buscar el elemento en el vector. Entonces, el space corchete. Bueno, y para delete cell, similar. Me pasan una celda C que tengo que liberarla, entre comillas, liberarla quiere decir ponerla, o sea, en la celda de la lista de celdas libres. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enlazarla por empezar, cell space de c.next igual a top free cell, o sea, esta nueva celda queda enlazada con la que antes era el top free cell, y ahora el top free cell es esta nueva celda que acabo de meter. Bueno, todo eso repásenlo. Y es lo que le llamamos la gestión de celdas. Bueno, ahora bien, eso es cómo funciona después cuando está funcionando, ¿no? Pero primero que todo, al arrancar, hay que primero crear ese espacio de celdas, ese arreglo de celdas, del tamaño apropiado que sea, y después hacer los enlaces, enlazar todas las celdas entre sí. Por ejemplo, al arrancar, por ejemplo, en este caso, ¿cómo podría ser? Supongamos que aloco todo este vector de 12 celdas y ¿qué tengo que hacer? Primero poner el top free cell apuntando a la primera, al 0, por ejemplo, y después enlazar el 0 con el 1 con el 2, y así siguiendo, y en el último poner un null cell. Todo eso lo tengo que hacer. Bueno, todo eso lo meto, lo encapsulo en una función que se llama cell space init. Después vamos a ver cómo la llamo a esa cell space init. La tengo que llamar una sola vez antes de crear la primera lista. Entonces, cell space igual a new cell de cell space size. En cell space init lo que hago es crear ese espacio de celdas, el cell space. ¿Se acuerdan que ese cell space es un miembro estático de la clase lista? Entonces, cell space igual a new cell de cell space size. Este cell space size es como el max size de la lista. En algún lugar lo tengo inicializado a un valor apropiado. Acá lo podría poner, qué sé yo, en 1.000.000, suponiendo que la suma de todas las celdas de las listas que voy a usar, la suma de todas ellas es a lo sumo 1.000.000. Fíjense que es menos rígido que en el caso de las listas por arreglo, porque ahí desperdicio espacio si no le pego, digamos, apropiadamente al tamaño de cada lista. Acá es la suma total de las celdas. Entonces, bueno, ahora lo inicializo, perdón, sí, lo creo, lo aloco en el espacio de celdas, y ahora enlazo todas las celdas. Hago que for in j igual a 0, j menor que cell space size menos 1, cell space de j igual .next igual a j más 1. O sea, enlazo la 0 con la 1 con la 2, y así siguiendo. Y en la última le pongo el null cells. Cell space de cell space size menos 1, la última, la pongo en null cell. Y el top free cell lo inicializo en 0. La primera celda libre es la 0. Yo acá todo esto lo podría hacer como quiero. Podría ser al revés, que la primera celda libre sea la última e enlazarlas todas de arriba hacia abajo. Perdón, de abajo hacia arriba. No importa. Esta, la forma que está acá, es lo más fácil, ¿no? Bien, ¿cuándo llamo a este cell space init? Bueno, lo llamo antes de inicializar la primera lista. O sea, cuando llamo al constructor de la lista, el constructor de la lista lo primero que hace es fijarse si cell space fue inicializado. Si cell space no fue inicializado, llama cell space init. Fíjense que cell space init lo primero que hace es inicializar al espacio de celda, primero alocar el cell space. Por lo tanto, la primera vez que llame a la primera lista, va a poner este puntero en un valor no nulo, y por lo tanto, cuando llame a la segunda lista, ya no va a entrar acá, ya no va a llamar al cell space init. ¿Se entiende? O sea, yo voy durante el transcurso de mi programa, voy creando varias listas. Cuando entra el constructor de la primera lista, ahí este cell space va a estar en null, y entonces ahí va a entrar y va a inicializar, va a llamar al cell space init.
que se va a encargar de poner este cell space en algo que no sea nulo, y entonces a partir de ahí, ya cuando llame al constructor de la segunda lista, ya no va a entrar más acá, ya no va a ser más el cell space init. El cell space init se llama al construir la primera lista. Bien. Bueno, a partir de ahí casi todas las cosas se pueden entender a partir de cómo eran punteros. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el list, por punteros poníamos first igual a new cell y last igual a first? Bueno, acá es lo mismo, pero no podemos llamar a new cell con el operador new, sino que es la función new cell nuestra. ¿Está? Bueno, y entonces lo que tenemos es la tablita esta que está acá, que nos permite convertir todas las funciones de punteros a las funciones con cursores. Bueno, por empezar, a ver, el área de almacenamiento en punteros, ¿qué es? Es lo que se llama el área de locación dinámica del programa, o heap, es la forma corrientemente de llamarlo, es el heap. Heap quiere decir montículo, es una pila de cosas. Para nosotros viene de que heap es como una pila de memoria que me asignan, el sistema me asigna a mí al arrancar mi programa, y yo puedo ir alocando cosas ahí con new y liberándolas con delete. Heap. Bueno, para punteros es el heap, para cursores es el cell space, el arreglo este de celdas que tengo en la clase, estático en la clase. Bien, las direcciones de celda para puntores, cuando hago con punteros, ¿qué son? Puntero a celda asterisco. En cursores, ¿qué son? Enteros, porque son cursores adentro del cell space, por lo tanto son enteros. De referenciación. Para punteros, ¿cómo hago? Si me dan una dirección, un puntero, ¿cómo hago para obtener la celda? Bueno, uso el operador de dereferenciación, asterisco. Para cursores, ¿qué tengo que hacer? No hay asterisco, porque ya no es un puntero, sino que es cell space de C. Bien, cuando tengo que tener un dato contenido en una celda, por ejemplo el elem de una celda, y me dan la dirección, el iterator, ¿qué tengo que hacer? En el caso de punteros, como es la dirección, es un puntero, tengo que dereferenciar asterisco y después tomar el campo con punto. Asterisco punto flechita, o sea que C flechita lem. Ahora en cursores ya no es más asterisco. Entonces tengo que hacer cell space de C punto lem. Bien, lo mismo para el campo next. En punteros es C flechita next. Acá es cell space de C punto next. Bien, para alocar una celda en punteros es C igual a new cell con el operador new de C++. Acá es nuestra función new cell. Para liberar una celda en punteros es delete C con el operador delete de C++. Acá es delete cell, nuestra función. La dirección inválida para saber cuándo terminan las listas, ya sean las listas o la lista de celdas libres. En punteros es null. En cursores es null cell. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la función insert de punteros, que es esta que está acá arriba, y la función insert para cursores, que es la que está acá abajo, van a ver que es exactamente lo mismo, nada más que reemplazado por la tablita como está arriba. Por ejemplo, acá, que hago p flechita next, ahora es cell space de p.next. Cuando hago new cell, para alocar la celda, acá tengo que hacer new-cell, la función new cell. Cuando hago acá p flechita next igual a C, ahora es cell space de p.next igual a C, y así. Cuando acá comparo con null, acá tengo que comparar con null cell. Entonces prácticamente se traduce una a la otra. Bueno, tiempos de ejecución para los métodos de la clase lista. Cada vez que veamos contenedores, después de terminar de ver las diferentes implementaciones, vamos a ver los costos con la notación orden D de cada una de esas operaciones. Bueno, en tanto insert como erase, en arreglos son orden D la cantidad de elementos. Por ejemplo, insert
es orden de la cantidad de elementos que hay desde la posición en que inserto hasta el final, porque eso es lo que tengo que correr, ¿se acuerdan? Insert es lo mejor de todo cuando inserto al final, porque ahí no tengo que mover nada. Bien. Por lo tanto, es proporcional a la cantidad de elementos que hay desde la posición que inserto hasta el final. En el peor caso, cuando inserto o borro al principio, entonces, ¿qué pasa a ser orden de n? En promedio, podemos pensar que los elementos están en promedio en la mitad del arreglo, por lo tanto, orden de n sobre 2, orden de n. Bien, y para punteros y cursores es orden de 1, porque simplemente tengo que crear una celda y enlazarla. Bueno, lo mismo para arrays. Perdón. Todo esto vale tanto para insert como para arrays de un solo elemento. Bien. Eso es el hecho de que arrays, insert y array de un elemento sea orden de 1 es la condición de diseño de las listas. Por eso uso listas normalmente con punteros o eventualmente con cursores. ¿Por qué? Porque yo quiero que insert y array sean orden de 1. Esa es la propiedad principal de las listas, que me permite poner y poner cosas en cualquier posición en tiempo orden de 1. Después, arrays de un rango, bueno, en arreglos es proporcional a ¿qué? Proporcional a la cantidad de elementos que está después del rango. O sea, si P está en la posición J y Q está en la posición K, esto está mal. Bueno, esto está mal. Probablemente si ustedes tienen las transparencias ahí, en las transparencias que tengan ustedes está bien. Y acá está mal, porque hoy lo modifiqué y cometí un error. Dice, lo que debe decir ahí es T igual a C por N menos K. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el arreglo, ¿no es cierto? Yo tengo el arreglo. Y me dicen, el arreglo va de acá, va hasta acá. Va desde 0 hasta n. Y me dicen borrar desde la posición PQ en iteradores, pero resulta ser que es desde J hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de implementación por arreglos, ¿qué tengo que hacer básicamente? Mover todos estos elementos desde K hasta N, desde un shift, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Un shift que es K menos J. O sea, moverlos a todo este rango desde K hasta N, K menos J posiciones hacia el origen. Pero bueno, el lazo que tengo que hacer, ¿de qué tamaño es? Orden N menos K. No, perdón, orden menos K. Es proporcional a N menos K. O sea que acá va N menos K. La cantidad de elementos que están después del fin del rango. Entonces acá va N menos K. Acá. A ver, lo voy a corregir. La versión que tienen ustedes debe estar bien. Mientras que para punteros y cursores, básicamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿se acuerdan? Estaba acá. Tengo que ir iterando sobre las celdas del rango a borrar y las tengo que ir borrando de a una. O sea que tengo que hacer un lazo de tamaño que K menos J. O sea, el tamaño del rango. Bien. Entonces, en un caso es proporcional al tamaño a la cantidad de elementos que hay después de pasado el rango, después de Q, o sea, acá K menos J, mientras que para punteros, perdón, no, yo dije, pasado el rango, o sea, N menos K,
acá es K menos J. De todas formas, en ambos casos, el peor caso es orden de n. Así que en ambos casos vamos a decir que es orden de n. Bien. Clear para arreglos es orden de 1. ¿Por qué? Porque clear, para la lista simplemente hacer un clear, ¿qué es? Es resetear el size a 0. No tengo que hacer nada. ¿Está? Mientras que para punteros y cursores tengo que ir liberando las celdas, con lo cual tengo que hacer un lazo. O sea que es orden de n. Después todas las funciones de began, end, next, retrieve, en ambos casos es orden de 1. Y prev, bueno, para arreglos es orden de 1, porque simplemente hacer menos menos para el entero que es el cursor. Para el entero, la posición, que es un entero. Y para punteros y cursores, bueno, si son simplemente enlazados, ¿se acuerdan? La única forma es ir al principio y empezar a recorrer hasta llegar a la celda que estoy buscando. Por lo tanto, es proporcional a la posición entera del elemento adentro del arreglo, adentro de la lista. Bueno, en el mejor caso va a estar al principio, en el peor caso va a estar al final, pero en promedio y en el peor caso es orden de n. Bien, entonces fíjense que no es verdad de que punteros y cursores sea siempre mejor que arreglos. Por ejemplo, el clear es mejor en arreglos porque es orden de 1. Y el prev es mejor, por lo menos para el caso de punteros y cursores con listas simplemente enlazadas. Vamos a ver que si las listas están doblemente enlazadas, si hay un puntero en cada dirección, ahí pasa a ser orden de 1, ¿no? El prev. Pero bueno, lo que quiero mostrar es que arreglos no es siempre mejor, pero fundamentalmente uno las usa las listas por punteros y cursores porque el insert y el erase son orden de 1, mientras que el arreglo, para arreglo es orden de n. Bien. Interfaz para lista. Interfaz STL, lo que llamamos interfaz avanzada o interfaz compatible con las STL. Acuérdense, STL viene de Standard Template Library. Antes era una librería que era aparte de C++. Vos tenías un compilador C++ y todos estos contenedores no venían adentro del C++. Vos tenías que bajártelo, instalarlo y era una librería aparte. Ahora no, ahora forman parte del estándar. Pero que les quedó el nombre de STL, Standard Template Library. Son parte del lenguaje. Cualquier compilador que se respete la norma tiene que venir con estos contenedores, estas librerías. Entonces, bueno, ahora vamos a ver una implementación que es compatible con la de las STL, con la del estándar. Bien. Y se acuerdan, básicamente, las cosas que no poníamos en la interfaz básica era clases anidadas, templates y sobrecarga de operadores. Bueno, por empezar, en la implementación tal cual como la hemos visto, la lista solo puede tener un tipo de elemento dado. Eso lo deberíamos hacer haciendo un typedef del empty. En todo el código aparece el empty. Si nosotros al principio ponemos un typedef del empty a int, bueno, el tipo de la lista va a ser int. Si lo ponemos a double, bueno, va a ser double y así siguiendo. Bueno, de esa forma sería un poco versátil porque podríamos tener listas de diferentes tipos, pero no podríamos tener en el mismo programa una lista de int y una lista de double, porque el LMT tiene que estar definido a uno de los dos. Bueno, se podrían hacer trucos para bypassear eso, para poder tener listas de diferentes tipos, pero sería hincha. Y de todas formas habría que tener un tipo list-int, un tipo list-double, un tipo para listas y un tipo para double. Y para sus correspondientes iterator, list-int-iterator y list-double-iterator, lo cual es hincha. Bueno, C++ introduce los templates, que son justamente para esto, cuando algo depende de un tipo. Quiero tener algo, funciones o clases que dependen de un tipo. Entonces voy a poder tener una clase list que tiene como parámetro, y los parámetros de los templates van entre angle brackets, o sea, entre ángulos, entre menor y mayor, que es esto que está acá, list de int, list de double. Entonces puedo tener un list de int, lista 1, un list de double, lista 2.
Y así prácticamente list de cualquier tipo. No exactamente de cualquier tipo, hay unos ciertos requerimientos sobre los tipos que puedo usar en estos templates. No. Pero bueno, la mayoría de los tipos built-in los satisface. Bien. Y yo si tengo mis propias clases, bueno, hay que implementar ciertas cosas. Por ejemplo, tienen que tener un constructor por defecto. Tienen que tener el operador, el constructor por defecto. Tienen que tener el operador asignación. Tienen que tener una serie de sobrecargado el operador asignación. Tienen que tener una serie de requerimientos. Bien, después, sobrecarga de operadores. Para los iteradores usamos estas funciones next, prev y para referenciar la función retrieve. Todo eso en C++ está hecho con sobrecarga de operadores. El next es el más, el prev es el menos y el retrieve es el asterisco. Bien, y después las clases anidadas. ¿En qué nos sirven las clases anidadas? Bueno, nosotros podríamos tener una clase iterator de int, iterator templatizada con int, con el tipo también, que sea el iterator de la clase. Entonces podríamos tener iterator de int. Bien. ¿Cuál va a ser el problema con eso? Es que si nosotros ahora tenemos nuestra clase list de int, templatizada, list de int y templatizada, iterator de int, así nomás, si después queremos tener otro contenedor como el vector que ustedes conocen, o ya vamos a ver los otros contenedores, set, map, los diferentes contenedores que vamos a ir viendo, los iteradores de uno van a colisionar con los iteradores de otro, ¿no es cierto? Va a ser un poco hincha por ese lado. No vamos a poder tener iterator para... Deberíamos tener un list-iterator, un set-iterator, un vector-iterator, lo cual es medio hincha. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Anidamos la clase iterator adentro del contenedor. O sea, en este caso, anidamos class iterator, la clase iterator adentro de list. Entonces tenemos la clase list templatizada, template class T, class list, y la clase iterator vive adentro de la clase list. ¿Qué quiere decir que está anidada? Bueno, simplemente que la clase exterior, list, actúa como un namespace para la clase interior, para iterator. ¿Qué quiere decir? Que los métodos y cosas que estén adentro de iterator hay que prependizarlos con el tipo de la clase exterior. En este caso, list de int. 2 puntos, 2 puntos. Fíjense, list de int actúa como un namespace. Bueno, nada más. Eso ni siquiera garantiza que sean friend una de la otra. Anidamiento no implica amistad. Eso en algunos compiladores hay unas extensiones de los compiladores que eso lo hacen, por ejemplo. Declaran que la clase interna es amiga de la externa, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no está en la norma. La norma no dice nada. Así que normalmente si uno es amigo de la otra, hay que declararlo. Por ejemplo, acá estamos declarando que la clase iterator, que está anidada adentro de la clase list, o sea, iterator declara amiga a list y list declara amiga a iterator. Lo estamos declarando amigas una a la otra. Pero el estándar no dice nada con respecto a eso. El anidamiento, nesting, no implica amistad, friendship. Bien, operadores, los operadores, sobrecarga de operadores. Bueno, acordémonos de que hay dos sabores del operador más. Que son dos operadores, llamémoslo, distintos. Bueno, distintos en el sentido de que en realidad en el fondo cada uno de ellos podría hacer cualquier cosa, pero bueno, básicamente hacen lo mismo, pero con un... Nosotros hacemos que hagan lo mismo y con una variante un poquito débil de eso, pero bueno, hay dos operadores distintos. Se le llaman operadores de incremento prefijo y postfijo. Sería el más P y el P más. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas formas de explicarlo, ¿no? Los cursos básicos de programación lo explican
La forma correcta de explicarlo es decir que los operadores de incremento prefijo y posfijo tienen el mismo efecto colateral, side effect, que es incrementar la variable P. Ambos incrementan a la variable P. O sea, yo hago más P y P más, después de ejecutar esa expresión, el P se ve incrementado. Lo que cambia es el valor de retorno de la expresión, ¿no? O sea, en el caso prefijo, más P, retorna el valor incrementado. Y en el caso posfijo, P más, retorna el valor sin incrementar. Entonces, cuando digo Q igual a P más, ¿qué quiere decir? Que equivale a decir P igual a P next, o sea, incrementarlo, pero asignar a Q la variable P antes de incrementarlo. Y en el caso del prefijo, asignarle el valor después de incrementarlo. Bien, no confundir, es un error muy común, es un error común pensar que si yo tengo una lista, qué sé yo, 3, 4, 7, 9, si yo supongamos tengo un P apuntando a una posición y quiero tener una variable Q que apunta al siguiente, hay un error muy común que es decir Q igual a P más. No, esto hace exactamente lo contrario. O sea, como es el posfijo, me devuelve el valor no incrementado e incrementa a P. O sea que si yo hago esto, al revés, me quedaría el P apuntando al 7 y el Q apuntando al 4. ¿Está? Y si hago Q igual a más P, tampoco, no hace lo que yo quiero, me quedaría el P incrementado y el Q incrementado, los dos incrementados, o sea, los dos apuntando a 7. ¿Está? Tampoco es lo que quiero. Si yo quiero así tener una variable Q que apunte al siguiente a P, tengo que decir Q igual a P, Q más. Bien. Entonces, la clase lista, templatizada y con sobrecarga de operadores y clases anidadas, es esta que está acá, template class T, class list, y bueno, una serie de cosas. Adentro tengo la clase celda, todo eso es muy parecido. Ahora ya no digo el m-t, sino que acá lo que va es la clase que es el argumento del template, ¿no es cierto? Y en general, cuando uno hace así clases templatizadas con un tipo, a esa clase es muy común decirle T, T mayúscula, clase T. Entonces, lo van a ver por todos lados. Bien, incluso en la documentación de la SSTL aparece muchas veces así. Bien, hay un temita. El iterador antes, esto es con punteros, ¿no? En la versión básica, iterator simplemente era un typedef a cel asterisco. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo podría hacerlo acá, ¿no es cierto? No, se podría hacer, pero ¿cuál es el problema? Que al yo querer sobrecargar, si yo quiero sobrecargar ahora el operador asterisco sobre la clase iterator, porque yo después quiero decir que tengo un iterator P, hacer P más, ¿no es cierto? Para eso quiero sobrecargar el operator más de la clase iterator. Pero si lo quiero sobrecargar, no puedo hacerlo sobre un typedef. Tengo que promover el typedef a una clase, ¿no? ¿Se entiende? Ya no puedo hacer más el iterator como un typedef. Tengo que promoverlo y hacerlo una clase. Entonces ahora tengo la clase iterator que contiene un cel asterisco PTR. O sea, ya el iterator ya no es más un typedef a un puntero, sino que es un objeto, una clase que contiene un puntero, cuyo único campo de datos es un puntero. Bueno, eso trae unas poquitas implicancias adicionales que, bueno, vamos a ver. Bueno, por empezar, acá tengo el iterator, el prefijo y el posfijo. Bueno, ustedes saben que si yo quiero sobrecargar un operador,
por ejemplo, quiero sobrecargar al operador más, ¿qué tengo que hacer? Definir en la clase una función que es operator más. Operator es un keyword en C++, que es lo que me permite a mí sobrecargar operadores, la keyword operator. Bien, para poder sobrecargarlo, bueno, tengo que declarar tengo que promover iterator a clase y definir el operator más. Bueno, pero hay dos sabores, ¿no? Dijimos operator más, hay prefijo y posfijo. ¿Cómo hago para diferenciar cuál es el prefijo y cuál es el posfijo? Bien, ambos se llamarían, si los dos son operator más, ambos se llamarían operator más. Bueno, la diferencia está en que el posfijo tiene un argumento que es el int. La forma en que le digo a C++, mirá, este es el prefijo y este es el posfijo, es diciéndole a través de este argumento que es un int. Y fíjense que es un caso curioso, porque es una función que toma como argumento un int, pero no tiene nombre del dummy de la variable, ¿no? Cuando yo digo tengo una función y la implemento, cuando yo tengo una función, yo cuando digo void f de int x, bueno, ¿para qué me sirve acá esta variable? Esto es lo que se llama una variable dummy, falsa, digamos, ficticia. ¿Para qué es? Porque yo después cuando me pasan un argumento, acá donde recibo la variable, acá me permite hacer cosas con la variable, ¿no es cierto? Adentro del cuerpo de la función. Cuando la voy a declarar a la función, no hace falta darle un argumento, el dummy, solamente puedo poner esto. Porque el compilador acá a esta altura, como yo después no la voy a usar acá, no hace falta poner la variable dummy porque no la voy a usar. Lo único que le interesa al compilador es el tipo de la variable, no este nombre dummy, ¿no es cierto? Muchas veces uno lo pone, ¿por qué? Porque sirve un poquito como de documentación, ¿no? Si yo tengo una función que manipula puntos en el espacio y digo void f de double x, double y, double z, ahí me doy cuenta que x y z son las coordenadas en el espacio. Pero si la estoy declarando, yo podría decir void f de double, double, double. No hace falta decir double x, double y, double z porque no lo voy a usar. Ahora sí, cuando la implemento, ahí sí tengo que poner double x, double y, double z, porque si quiero usarla y hacer algo ahí adentro con esas funciones, bueno, tengo que asignarle una variable, ¿no? Bueno, por lo general, entonces, cuando instancio la función, cuando la hago la instanciación y la uso, ahí es raro ver una función donde paso solamente el tipo y no uso a esa variable, porque qué raro, ¿no? Le estoy pasando el argumento y no lo uso. Bueno, este es un caso donde pasa eso, ¿no? Pasa eso. Tengo los operators más, prefijo y posfijo, y en uno le paso el argumento, pero este argumento yo no lo uso adentro, porque en realidad el operator este argumento no lo usa. Lo único que sirve es para diferenciar cuál es el prefijo y cuál es el posfijo. Entonces, por eso acá, fíjense, es un caso curioso en el cual uno tiene una función que tiene un argumento y lo estoy acá implementando a la función, pero ese argumento no tiene variable dummy asociada. ¿Está? ¿Por qué? Porque no la uso adentro. ¿Está? Bien. Entonces, bueno, después el prefijo, el posfijo, fíjense, el prefijo, ¿qué hace? Incrementa el PTR, o sea, pasa al next y retorna el iterator, que es ¿cuál es el iterator que tiene que retornar? Como estoy adentro de la clase, el que tengo que retornar, yo estoy en la clase iterator, por lo tanto, estoy parado en un objeto de la clase iterator. Cuando yo estoy adentro de una clase, ¿cuál es el objeto de la clase sobre el cual estoy actuando? ¿Cómo hago para acceder al objeto de la clase que estoy actuando? ¿Saben eso? ¿Qué es lo que tengo siempre? Tengo el this. This es un puntero al objeto en el cual estoy parado. This es un keyword de C++ que me dice que es un puntero al objeto en el cual estoy parado. Entonces acá yo tengo que retornar, estoy parado, o sea, estoy en la clase, estoy en operator supongamos que después estoy en una parte del código
donde digo iterator P y después digo P++, ¿no es cierto? Vamos a ver primero el prefijo, más P. Bien, digo más P. Bueno, ¿qué hace esto? Bueno, viene acá, dice, el compilador viene y dice P. A ver, ¿qué es P? Ah, es un iterator. Bueno, entonces me voy a la clase iterator y busco operator más. Viene acá, busca operator más. Prefijo, porque estoy en el prefijo, viene acá. Estoy acá adentro. Acá, ¿quién es P? ¿Cómo recibo este? ¿Cómo se cuál es el objeto sobre el cual fue llamado? Bueno, es asterisco dis, ¿no es cierto? Yo ¿qué tengo que retornar? Este operator más retorna un iterator. ¿Quién es? Bueno, o bien o me hago una copia de ese iterator o retorno asterisco dis. En este caso puedo retornar asterisco dis. Lo modifico, lo incremento y lo retorno, porque el prefijo tiene que retornar al objeto modificado. Por lo general, el postfijo es un poquito más difícil de implementar, un poquito más difícil entre comillas, llevo una línea más. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo retornar asterisco dis, porque asterisco dis ya lo incrementé, yo tengo que retornar el anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que crear una copia del iterator, tengo que decir iterator q igual a asterisco dis. Con esto me guardo una copia del iterator, que es la copia del iterator antes de incrementarlo. Entonces ahí lo incremento al iterator, al asterisco dis, al objeto sobre el cual fue llamado, y retorno la copia que quedó con un valor anterior al incrementado. ¿Está? Bien. Después, bueno, list, first igual a new cell, last igual a first, esto es igual. List, todo esto es lo mismo. Muchas funciones son iguales. Insert, lo único que cambian, fíjense, ante acá, cuando por ejemplo decía insert en iterator P un elemento T, yo acá hacía P flechita next. Bueno, ahora ya, porque antes P iterator era un typedef a cel asterisco. Entonces directamente P tenía que hacer asterisco P.next, o sea, P flechita next. Ahora P ya no es un typedef a un cel asterisco, sino que es un objeto que contiene un dato que es el puntero a la celda, que es PTR, ¿no? Acá, iterator contiene un cel asterisco que es el campo PTR. PTR de pointer, ¿no? Entonces, p.ptr flechita next. Y eso lo van a ver en varios lados. Prácticamente el único cambio es que de hacer p flechita next hay que hacer p.ptr flechita next. Bien, lo mismo haréis. Todo es... creo que no hay muchos más cambios. Bien. Bueno, y todo esto está un poquito explicado acá. Clase anidada. Friendship, sobrecarga de operadores. Bueno, todo eso repásenlo, pero es lo que estuvimos viendo recién. Bueno, listas doblemente enlazadas. Las listas que vimos son listas simplemente enlazadas. ¿Qué pasa? Si quiero usar mucho el P si quiero poder ir hacia un lado y hacia el otro, no puedo más usar el... no puedo usar más... Un segundito, ¿eh?
Ahí estoy. Ya seguimos. Bueno, estábamos, entonces, si son doblemente enlazadas, vamos bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, hola. Bueno, entonces, si es necesario utilizar repetidamente P menos menos, entonces la lista simplemente enlazada es muy ineficiente porque cada vez que hago un menos menos tengo que ir al principio de la lista y recorrer hasta llegar. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Usar dos punteros, un puntero en cada dirección, ¿no es cierto? Así como usaba un next para el siguiente, usar un puntero prep para el previo. ¿Eh? Bien, entonces la clase celda ahora tiene dos punteros, dos cel asterisco next, cel asterisco prep y el LMT, LM, es igual que antes. Los dos punteros en la clase celda, por cuestión de higiene, los inicializo a null. Bien, fíjense, la sobrecarga en memoria ahora es dos punteros. Piensen que si el tipo LM, por ejemplo, fuera enteros, cada entero ocupa 4 bytes, o sea que tengo 4 enteros, 4 bytes para el dato y 8 bytes por cada puntero, son 16 bytes, 4 veces más de memoria que el dato mismo como sobrecarga por cada dato. ¿Tá? Y además, piensen que cuando el compilador crea todas estas cosas, no puede poner, saben que hay unas cuestiones que se llama alineamiento, no puede poner, por ejemplo, un puntero no lo puede poner no puede empezar en cualquier byte de la memoria, tiene que empezar en un byte de la memoria que sea múltiplo de 8. Por lo tanto, en todas estas cosas, lo más probable es que cuando lo ponga esto en la memoria, va a poner los 4 bytes del elemento, va a dejar 4 bytes libres que no se usan, y después 8 bytes para el next y 8 bytes para el prep. Si lo declaro tal cual como está ahí. ¿Ok? O sea que en realidad la celda va a ocupar 24 bytes. Por lo tanto, estoy ocupando 6 veces el tamaño en dato de lo que realmente necesito. Yo necesitaría solamente 4 bytes para el LM, es lo que yo quiero, y todo el resto es para manejar las celdas. Estoy usando 6 veces la cantidad de datos que realmente necesito. ¿Está? Hay un concepto que se llama la carga útil, ¿no? Cuando ustedes tienen que poner un misil o un cohete que va a algún lugar, tienen la carga útil que es lo que está en la puntita del cohete. Y es lo que realmente ustedes quieren mandar a Marte o a la Luna o poner en órbita. Esa es la carga útil. Por lo general, en un cohete tienen todo un tanque de combustible, que es lo necesario para poner la carga útil, llevar la carga útil a donde ustedes quieren llevarla, y en la puntita, perdón, la carga útil es lo que está en la puntita, lo que ustedes quieren llevar, y todo el resto es el aparataje, ya sea los motores, combustible, todo, que es lo que permite a ustedes poner la carga útil en el espacio. Entonces, ¿ustedes qué quieren? Por lo general, la mayor relación carga útil con respecto al total. Si la carga útil es el 90% del total, o sea, ustedes tienen un cohete que en total pesa 1000 kilos y la carga útil fuera 900 kilos, está bien, ustedes apenas tuvieron que poner 100 kilos de carga adicional para poder poner el satélite en órbita. Ahora, si el satélite es de 10 kilos y ustedes necesitan 990 kilos de combustible, cohete, etcétera, para ponerlo en órbita, la carga útil es muy pequeña con respecto a la sobrecarga, al overhead que tienen para poner esa carga útil en órbita, ¿no? Bueno, acá el concepto es similar. Por lo general uno mira que la implementación no requiera de demasiado overhead por elemento para implementarlo, ¿no? Esta implementación, fíjense que si ya tienen dos punteros, bueno, es una sobrecarga interesante, ¿no? Todo esto después depende, por supuesto, de la aplicación. Si ustedes en la aplicación que ustedes van a usar una, dos o tres listitas que tienen 10 elementos cada uno, bueno, esto no les importa, ¿no? Porque esto es despreciable. Pero si van a tener listas con 100 millones de elementos, ahí ya les va a preocupar tener un overhead importante debido a los punteros. Bien.
Por supuesto, una ventaja adicional de tener dos punteros en cada dirección es que no necesitan más las posiciones adelantadas. ¿Por qué? Porque pueden ir en cualquier dirección. ¿Está? Cuando quieran hacer el insert, por ejemplo, acá en X, bueno, ya solo no hace falta adelantarlo porque ya van a poder hacer la manipulación ahí antes de la celda. Ya eso no existe más. La clase lista de la STL es en realidad doblemente enlazada. Por lo tanto, en la clase lista de las STL, más y menos, los dos son orden de 1. Y las posiciones no están adelantadas. En la STL hay una clase slist que es simplemente enlazada. S de Single Linked List. Lista simplemente enlazada. slist. Bueno, continuando con los contenedores, ya pasamos al siguiente contenedor. Vimos lista, ahora vamos a ver pila. Bueno, ¿qué es la pila? Bueno, es en realidad un subtipo de la lista donde todas las operaciones se realizan en un extremo de la lista que le vamos a llamar el tope. O sea, yo no, por ejemplo, adelantándome un poquito, la pila no va a tener posiciones. Yo no voy a poder recorrer la pila. Simplemente lo único que puedo hacer es acceder a la pila a través de un extremo. Es un contenedor que lo único que veo es un extremo del contenedor. Es una estructura de lo que se llama LIFO, L-I-F-O, Last In, First Out. Es decir, el último en entrar es el primero en salir. Yo voy poniendo cosas, es por analogía con, fíjense acá, le dibujé esos carritos. No sé si vieron en los restaurantes, algunos hay un carrito donde uno pone los platos. Entonces, cada vez que yo lavo un plato, lo lavo y lo meto ahí en el tope de la pila. Y después cuando saco el último que puse. Bueno, ¿esto por qué es? Porque son operaciones en las cuales yo pongo y saco cosas y no quiero sacar una cosa específica, sino que lo que estoy poniendo es objetos que son todos, diríamos, indistinguibles entre sí. Yo no quiero tal plato, yo quiero un plato, ¿se entiende? Bueno, fíjense, es muy parecido a lo que hacíamos con las celdas libres, ¿no? Con las celdas libres, a medida que en la implementación de listas por cursores, cuando organizábamos las celdas libres, yo libero una celda y la meto en esa celda, en esa lista enlazada de celdas que teníamos. Y después cuando saco, ¿cuál saco? La última que puse. Y está bien, porque a mí no me interesa tal celda libre. Yo lo que quiero es una celda libre. Entonces no me importa. Entonces siempre que tengo objetos así, que entre comillas requieren de un cierto tiempo en construir, y en fin, yo los quiero ir liberando y usando, los libero poniéndolos en una pila y después me devuelve el último que puse, porque no quiero uno específico, quiero uno. ¿Está? Bueno, entonces un ejemplo clásico es la lista enlazada esta de celdas libres que usamos en la implementación por cursores. Si quieren, miren en el apunte, ojo, no en las transparencias, acuérdense que hay un apunte en formato de libro que se puede bajar de la página, más extenso, mejor explicado, donde hay un ejemplo de escribir una calculadora basada en una pila. Y de hecho, en una época las calculadoras, en una época, con las calculadoras primitivas, las calculadoras de mano primitivas, se basaban en eso porque justamente los procesadores permitían manejar una pila de registros en forma muy conveniente. Bueno, el ejemplo de las celdas libres que vimos para la lista de celdas libres en la implementación por cursores, sugiere estas operaciones, ¿no? Insertar un elemento en el tope de la pila, obtener el valor del elemento que está en el tope de la pila. Bueno, esto en realidad no estaba en el ejemplo porque no nos importaban los valores, ¿no?
Pero si yo quiero poner elementos en estos objetos, bueno, voy a querer ver el elemento que está en el tope de la pila. Y después eliminar el elemento del tope. Entonces, la interfaz para las pilas es un contenedor muy, muy simple. Y las pocas y contadas operaciones que se pueden hacer son top, que me devuelve el elemento que está en el tope de la pila, pop, que elimina un elemento del tope, push, que mete un elemento en el contenedor, clear, size y empty, que es como esa la tienen casi todos los contenedores de C++, de las STL, que son clear, lo deja vacío, size me da el tamaño, y empty es un predicado. No sé si ya les mencioné lo que es un predicado, es siempre es una función que toma un objeto y me devuelve una información booleana del objeto. Básicamente me dice si el objeto cumple una cierta condición o no. En este caso, empty me dice si el objeto está vacío o no, ¿no? Retorna verdadero si está vacío y falso si no está vacío. No confundir empty con clear. Clear lo deja vacío, empty es un predicado que no lo modifica y me dice si está vacío o no. Entonces, básicamente tenemos x igual a top, pop y push de x, de un elemento. Bueno, esta interfaz que vamos a ver es directamente compatible con la STL, básicamente porque la pila tiene tan poquitas cosas. Fíjense que sobrecarga de operadores no va a tener porque directamente no tiene iteradores, así que por lo tanto no hay sobrecarga de operadores. Clases anidadas tampoco, porque la clase anidada que vimos en lista es el iterador. Acá no hay iterador, así que tampoco hay clase anidada. O sea que lo único que tiene es que es un template. Bien, uso de la interfaz, por ejemplo, sumar los elementos de una pila. SumStack, una función SumStack que toma una pila. Stack en inglés quiere decir pila, ¿no? Stack de int, una pila de enteros, pasada por referencia, que la quiero sumar. Quiero sumar sus elementos, ¿no? Entonces, SumStack de int ampersand p me retorna la suma de los elementos de la pila p. Bueno, inicializo un contador a 0, el valor de retorno sum igual a 0, que va a ser la suma. Entonces, mientras la pila no esté vacía, voy acumulando el elemento que está en el tope, sum más igual p.top, y los tengo que ir sacando. Porque acuérdense que top me devuelve el tope sin eliminarlo, ¿no? Eso hay que recordarse. Es un error común creer que top me devuelve el tope, el elemento del tope, eliminándolo. No, no lo elimina, solamente me lo muestra, me lo devuelve. Entonces, while not p.empty, sum más igual a p.top, p.pop. Y cuando salgo de este lazo, tengo en sum la suma de los elementos. Claro, el problemita con esto es que la pila, esta implementación es destructiva. La pila queda vacía, después de haberla sumado. Por supuesto, una forma de resolver esto es hacer pasarlo no por referencia, sino por copia. Porque en ese caso yo estaría destruyendo la copia que recibí, no el original. Pero en ese caso estaría haciendo una copia, tendría la sobrecarga de hacer una copia. Vamos a ver si podemos hacerlo en forma no destructiva. No destructiva y sin hacer copia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, tener una cola auxiliar Q, en el cual vamos a ir pasando los elementos. O sea, vamos a ir extrayendo elementos de P, los acumulamos en un contador y los vamos pasando a Q. Entonces, por ejemplo, acá vamos pasando los elementos a Q. Cuando pasamos 4 elementos de P a Q, fíjense, voy pasando el 2 y queda en Q. El 9 lo voy pasando. Cuando pasé 4, estaría en esta situación que está acá. Pasé 4 elementos de P a Q, fíjense que en Q quedan invertidos. Un efecto que hay que tener en cuenta siempre cuando uno manipula pilas, es que cuando los pasás de un lado al otro, quedan invertidos. Cuando los terminé de pasar todos, quedan todos los elementos de P, quedan en Q invertidos.
Entonces yo los puedo ir pasando, los sumo y después los vuelvo a pasar de Q a P. Bueno, ¿qué es lo bueno de eso? En cierta forma es como si fuera in place. ¿Por qué? Porque está bien, yo en realidad no lo hice, necesité de un contenedor auxiliar, pero los elementos fueron pasando de P a Q. O sea que la cantidad total de memoria que necesito en algún momento es la suma de los dos, se mantiene constante. ¿Está? No necesité de memoria auxiliar que crezca con el tamaño del contenedor. Bien, entonces acá tenemos la versión no destructiva, in place, sin hacer copias, con un contenedor auxiliar, pero en todo momento el tamaño de los dos contenedores de P y de Q es igual al tamaño original. Entonces, stack de int Q, int sum igual a 0, igual que antes, los voy sumando, la parte esta a principio es igual que antes, nada más que los elementos, a medida que voy haciendo top, lo guardo en un temporario W y lo meto en Q. Cuando salgo de este lazo, sumé todos los elementos de P y los tengo en Q invertidos. Ahora lo que tengo que hacer es pasar los elementos de Q a P. Y retorno sum. Bueno, implementación de pilas. Bueno, una posible es con listas. Podría hacerlo con listas y podría, haciendo que el tope sea alguno de los dos extremos. Podría ser el began o el end. ¿No es cierto? Bueno, pensemos las dos posibilidades. ¿Qué pasa si hago que el tope, o sea, el tope de la pila sea el began? Bueno, ahí estaría bien, porque puedo hacer push, pop y top, las tres operaciones, en tiempo orden de 1. Hacer un push en began es orden de 1. Hacer un pop es hacer erase de began. Y hacer un top es asterisco L.began. O sea que estaría bien, son todos orden de 1. Ahora, ¿qué pasa si lo hago al final? Bueno, push sería orden de 1, porque hago un push en end. Eso es orden de 1. Pero pop y top son orden de n. ¿Por qué? Porque tengo que hacer erase de, fíjense que no es erase de end, pues yo tendría que hacer end y ir al anterior a end. Que eso sería, si es simplemente enlazada, sería orden de n. ¿Está? Lo mismo para top. No sería asterisco de end, sino que asterisco de end menos menos. Habría que retroceder y hacer asterisco de eso. Si es simplemente enlazada, esas dos operaciones, pop y top, serían orden de n. O sea que si lo hago con lista simplemente enlazada, tiene que ser con el tope en el began de la lista. Si son doblemente enlazadas, bueno, cuando la lista es doblemente enlazada hay una simetría entre las dos direcciones y el began y el end, ¿no? Prácticamente como que es lo mismo, ir para un lado que para el otro. Entonces ahí podría ser en cualquiera de los dos extremos. Bien. Acá estaría, por ejemplo, stack está implementado en términos de lista por derivación, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando uno quiere implementar un contenedor en base a otro, lo puede hacer por derivación, por herencia o derivación, o por composición? En uno vos decís class stack derivado de la clase lista, o si no, por composición sería que el stack contenga un objeto de la clase lista. Bueno, en este caso no hay mucha diferencia, acá lo hemos hecho por herencia, ¿no? O sea que stack hereda de list. Bueno, ¿y qué tiene que hacer? Bueno, acá están los métodos. El top, fíjense que retorna por referencia, ¿no? O sea que me permite también modificar el tope. Bueno, y acá está la implementación. El constructor, bueno, mantiene el tamaño. Tengo un size M, que es un miembro privado, que es el tamaño, para que el size sea orden de 1.
Entonces el stack inicializa, el constructor inicializa el tamaño en 0. El top hace un retrieve de began. Esto está hecho en base a la interfaz básica de listas.